¿Alguna vez has sentido que lo diste todo? Y aún así ella se fue. Ese momento en el que el silencio pesa más que cualquier palabra, y te preguntas, ¿qué me faltó? Hoy no vamos a hablar de perseguir a nadie, ni de rogar amor. Vamos a hablar de poder, de transformación, de convertir el rechazo en tu mayor ventaja. Porque la verdad es simple, cuando te conviertes en un hombre que no puede ser ignorado, el arrepentimiento no se pide. Se provoca. Prepárate, porque este no es solo un discurso. Es el inicio de una nueva versión de ti. El primer paso parece simple, pero en realidad es el más difícil de todos, porque va en contra de todo lo que sientes en este momento. Cuando alguien que te importa se aleja, tu impulso natural es acercarte más, insistir, explicar, justificarte, demostrar que puedes hacerlo mejor. Quieres enviar ese mensaje extra, hacer esa llamada, buscar una última conversación que aclare todo. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan: cada vez que persigues a alguien que ya decidió alejarse, no estás recuperando su interés. Estás confirmando que puede perderte sin consecuencias. Detente un momento y piensa en esto con frialdad. La atracción no funciona a través de la presión. No crece cuando alguien siente que está siendo empujado, observado o necesitado. De hecho, ocurre lo contrario. Cuando una mujer percibe que un hombre depende emocionalmente de ella, algo cambia en su mente. No lo hace por maldad, ni porque quiera hacerte daño. Es simplemente psicología humana. Lo que es fácil de obtener rara vez se valora profundamente. Y lo que se percibe como escaso, independiente y seguro, genera curiosidad y respeto. Por eso, romper el ciclo de persecución no es un juego manipulador. Es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decir, no voy a rebajar mi valor para convencer a alguien de que vea lo que soy. Porque la realidad es que el valor real no se explica. Se demuestra con comportamiento. Ahora bien, dejar de perseguir no significa desaparecer con resentimiento o actuar con orgullo herido. No se trata de ignorar mensajes de forma inmadura ni de jugar a ver quién aguanta más sin hablar. Se trata de algo mucho más profundo: cortar la dependencia emocional que te impulsa a buscar validación externa. Es un cambio interno antes que externo. Cuando decides dar un paso atrás, al principio duele, y duele porque estás rompiendo un hábito. Estabas acostumbrado a pensar en ella constantemente, a revisar el teléfono, a esperar respuestas, a medir tu estado emocional en función de su atención. Todo eso crea una especie de adicción emocional. Y como cualquier adicción, cuando la cortas, hay un vacío. Ese vacío es clave, porque la mayoría de los hombres no lo soportan, y por eso vuelven a escribir, a insistir, a intentar reavivar algo que ya se estaba apagando. Pero si tienes la disciplina de sostener ese silencio, algo empieza a cambiar. Primero en ti, y luego en ella. En ti, porque empiezas a recuperar el control. Dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a observar. Te das cuenta de cuánto de tu energía estaba siendo invertida en alguien que no estaba haciendo lo mismo por ti. Empiezas a cuestionar no solo por qué se fue ella, sino por qué tú estabas tan dispuesto a perderte a ti mismo por alguien más. Y en ella, porque el patrón cambia. Si estaba acostumbrada a tu atención constante, a tus mensajes, a tu disponibilidad, tu ausencia rompe ese ritmo. No es magia, es contraste. Cuando algo desaparece, su ausencia se siente, y ese sentimiento genera preguntas. ¿Por qué ya no me busca? ¿Será que ya no le importo? ¿Estará con alguien más? Esas preguntas no nacen cuando estás presente todo el tiempo, nacen cuando dejas de estarlo. Pero aquí hay un punto importante: este proceso solo funciona si es auténtico. Si por dentro estás desesperado esperando que ella reaccione, pero por fuera finges indiferencia, tarde o temprano se notará. Las personas perciben la incongruencia. Por eso, el verdadero trabajo no es solo dejar de escribirle. Es reconstruir tu centro emocional para que realmente no necesites hacerlo. Esto implica aceptar una realidad incómoda: no puedes controlar lo que ella siente ni lo que decide. Y cuanto antes lo aceptes, más rápido recuperarás tu poder. Porque la persecución nace de la ilusión de control. Crees que si dices lo correcto, si actúas de cierta manera, si insistes lo suficiente, puedes cambiar su decisión. Pero el deseo no funciona así. No se negocia, no se fuerza, no se convence. Se siente. O no se siente. Y cuando alguien se aleja,
La reacción más poderosa que puedes tener no es correr detrás. Es mantener tu posición, es demostrar, con acciones, que tu vida no gira alrededor de esa persona, que tienes dirección, que tienes límites, que tienes dignidad. Ahora bien, esto no significa cerrarte emocionalmente o volverte frío. Significa canalizar tu energía hacia donde realmente importa. Porque cada mensaje que no envías, cada impulso que controlas, es energía que puedes invertir en ti mismo. Empieza a notar los momentos en los que sientes ganas de contactarla. No los reprimas sin entenderlos. Obsérvalos. Pregúntate, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Atención? ¿Validación? ¿Alivio emocional? Porque muchas veces no es ella lo que extrañas. Es como te hacías sentir. Y ahí es donde ocurre un cambio importante. Cuando te das cuenta de que esa sensación puede venir de otros aspectos de tu vida, empiezas a liberarte. Empiezas a construir una identidad que no depende de una sola persona. Al principio, ese silencio puede parecer que no está funcionando. Puede que no haya reacción inmediata. Puede que ella no escriba, que no pregunte por ti, que aparentemente siga con su vida. Y aquí es donde la mayoría falla, porque interpretan la falta de respuesta como una señal de que deberían insistir más. Pero la realidad es que el cambio psicológico no siempre es visible al instante. A veces toma tiempo, a veces ocurre en silencio, a veces ni siquiera sabes el impacto que tu ausencia está generando. Y aquí viene algo aún más importante. No estás haciendo esto para que ella vuelva, estás haciendo esto para recuperar tu valor. Si ella vuelve, será una consecuencia, no el objetivo. Porque si tu única motivación es que regrese, seguirás siendo dependiente de su decisión. Y eso te mantiene en la misma posición de debilidad, incluso si la recuperas. En cambio, cuando dejas de perseguir desde un lugar de crecimiento personal, algo cambia profundamente. Ya no estás esperando, estás avanzando. Ya no estás reaccionando, estás construyendo. Y eso, aunque no lo veas inmediatamente, se siente, se proyecta, se nota en tu energía, en tu forma de hablar, en tu manera de moverte por el mundo. Romper el ciclo de persecución no es perderla, es encontrarte a ti mismo en el proceso, es dejar de actuar desde el miedo a perder, y empezar a actuar desde la certeza de tu valor. Porque al final del día, la pregunta no es, ¿cómo hago para que ella me extrañe? La verdadera pregunta es, ¿cómo me convierto en alguien que no necesita perseguir a nadie para ser valorado? Y cuando encuentras esa respuesta, todo cambia. Porque ya no estás jugando el juego de la necesidad. Estás viviendo desde el poder personal. El segundo paso es donde todo empieza a tomar forma real, porque ya no se trata solo de lo que dejas de hacer, sino de lo que decides construir. Aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta, porque creen que mejorar es cuestión de aparentar, de subir fotos, de fingir una vida perfecta o de intentar provocar celos. Pero la realidad es mucho más profunda. El valor personal no se proyecta desde la fachada, se construye desde la consistencia diaria. Cuando una mujer se aleja, no solo se va de tu presencia, también se lleva consigo una percepción de quién eras en ese momento. Y esa percepción está basada en cómo te comportabas, cómo te expresabas, qué energía transmitías y, sobre todo, qué tan sólido eras contigo mismo. Por eso, reconstruir tu valor no es convertirte en alguien diferente para impresionarla. Es convertirte en una versión más fuerte, más clara y más alineada contigo mismo. Empieza por algo fundamental, la forma en que te ves a ti mismo. Porque aunque no lo digas en voz alta, lo que piensas de ti se refleja en cada gesto, en cada decisión y en cada interacción. Si en el fondo sientes que no eres suficiente, que necesitas demostrar más, que tienes que ganarte el afecto de alguien, eso se filtra en tu comportamiento. Y esa energía, lejos de atraer, genera presión. Pero cuando comienzas a trabajar en tu percepción interna, todo cambia. Ya no te ves como alguien que necesita aprobación, sino como alguien que tiene estándares. Y eso no se construye repitiendo frases positivas frente al espejo, se construye cumpliendo contigo mismo, haciendo lo que dices que vas a hacer, incluso cuando no tienes ganas. Tu cuerpo es uno de los primeros lugares donde ese cambio se hace visible. No porque el físico lo sea todo, sino porque representa disciplina. Cuando decides entrenar, cuidar tu alimentación, mejorar tu postura,
No solo estás cambiando tu apariencia, estás enviando un mensaje claro. Tienes control sobre ti mismo, y ese control es atractivo, no solo para los demás, sino para ti. No necesitas convertirte en un modelo, necesitas convertirte en alguien que se respeta lo suficiente como para no descuidarse. Cada sesión de entrenamiento, cada pequeño progreso, cada gota de sudor es una inversión en tu autoestima. Y lo mejor es que ese tipo de confianza no depende de la opinión de nadie. Pero el cuerpo es solo una parte. Tu mente es el siguiente nivel. ¿En qué estás pensando la mayor parte del día? ¿Estás reviviendo constantemente lo que pasó, analizando cada detalle, imaginando escenarios que ya no puedes cambiar? Si es así, estás desperdiciando energía en algo que no te aporta crecimiento. El desarrollo mental implica aprender, cuestionarte, expandir tu visión, leer, adquirir nuevas habilidades, entender mejor cómo funcionan las relaciones, cómo funciona la psicología, cómo funcionan tus propias emociones. Porque mientras más entiendes, menos reaccionas de forma impulsiva. Un hombre que controla su mente no se derrumba fácilmente, no se obsesiona, no se pierde en la incertidumbre, no se define por la opinión de una sola persona. Tiene perspectiva, y esa perspectiva le permite actuar con calma, incluso en situaciones emocionalmente intensas. Luego viene algo que muchos subestiman. Tu propósito. ¿Qué estás construyendo en tu vida más allá de las relaciones? Porque cuando una persona se convierte en el centro de tu mundo, todo se vuelve frágil. Si esa persona se va, sientes que lo pierdes todo. Pero cuando tienes dirección, metas claras, proyectos que te importan, tu vida tiene peso propio. No dependes de alguien para sentirte completo, porque ya estás en movimiento. Estás creando algo, estás avanzando, estás creciendo. El propósito no tiene que ser algo grandioso o perfecto. No necesitas tener todo resuelto. Lo importante es que tengas una dirección. Algo que te motive a levantarte, a esforzarte, a mejorar. Puede ser tu carrera, un negocio, una habilidad, un sueño personal, lo que sea, pero que sea tuyo. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando te enfocas en tu propósito, tu energía cambia. Dejas de estar disponible todo el tiempo, porque tienes cosas que hacer. Dejas de centrarte en lo que perdiste, porque estás ocupado construyendo lo que viene. Esa combinación cuerpo, mente y propósito, crea una presencia diferente. No necesitas decir mucho, no necesitas demostrar nada de forma forzada. Se nota en cómo hablas, en cómo caminas, en cómo manejas el silencio. Y es ahí donde entra un punto clave en la psicología femenina: las emociones. Las mujeres no solo recuerdan lo que hiciste, recuerdan cómo se sintieron contigo. Si en el pasado tu energía era insegura, necesitada o inconsistente, esa es la huella que quedó. Pero cuando cambias de verdad, cuando te conviertes en alguien más sólido, más enfocado y más seguro, esa percepción empieza a romperse. Y no porque le digas que has cambiado, sino porque se siente. Tal vez te vea en algún momento, tal vez escuche de ti, tal vez note tu ausencia de una forma diferente. Y lo que antes era predecible, ahora es incierto. Ya no eres el mismo hombre que estaba disponible siempre, que reaccionaba emocionalmente, que buscaba aprobación. Ahora eres alguien que está en control, que tiene dirección, que no necesita validar su valor constantemente. Y eso genera algo poderoso: curiosidad. Pero hay algo que debes entender claramente: este proceso no es rápido. No es cuestión de unos días o semanas. Es una transformación que requiere tiempo, disciplina y honestidad contigo mismo. Porque es fácil empezar motivado, pero lo difícil es mantener la consistencia cuando nadie está mirando. Habrá días en los que te sientas tentado a volver atrás, a revisar su perfil, a buscar una señal, a romper el silencio. Y en esos momentos es donde realmente se define tu crecimiento. Porque cada vez que eliges no hacerlo, estás fortaleciendo tu carácter. Y ese carácter es la base de tu valor. No lo que dices, no lo que aparentas, sino lo que haces repetidamente. También es importante que entiendas que mejorar no significa volverte arrogante o inaccesible. No se trata de creerte superior, sino de saber lo que vales sin necesidad de compararte. La verdadera confianza es silenciosa. No necesita validación externa. Cuando llegas a ese punto, ya no estás intentando impresionar a nadie, simplemente eres. Y eso,
paradójicamente, es lo que más impacto genera. Porque cuando una mujer percibe que un hombre ha crecido, que ha evolucionado, que ya no está en el mismo lugar emocional, algo cambia en su forma de verlo. No siempre significa que volverá, pero sí significa que su percepción ya no es la misma. Y eso es lo que muchas veces despierta el arrepentimiento. No el hecho de que la busques, sino el hecho de que te hayas convertido en alguien que ahora se percibe diferente, más valioso, más completo. Pero incluso si ese arrepentimiento nunca llega, tú ya ganaste. Porque el verdadero objetivo nunca fue cambiar su mente. Fue transformar tu vida. Reconstruir tu valor personal es un proceso interno que se refleja externamente. Es dejar de depender de factores externos para sentirte suficiente. Es construir una identidad basada en disciplina, propósito y claridad. Y cuando haces eso, algo cambia de forma irreversible. Ya no vuelves a ser la misma persona que eras antes, ya no te conformas con menos, ya no te pierdes intentando mantener a alguien en tu vida. Empiezas a elegir mejor, empiezas a atraer desde un lugar diferente, empiezas a vivir con una seguridad que no se puede fingir. Porque al final, el valor no se negocia, no se suplica, no se explica, se construye. Y una vez que lo construyes de verdad, nadie puede quitártelo. El tercer paso es el más poderoso, pero también el más incomprendido, porque desde fuera puede parecer simple, vivir como si ya no la necesitaras. Sin embargo, en la práctica, esto no es una actuación ni una estrategia superficial, es una transformación interna profunda. No se trata de fingir que no te importa, ni de reprimir lo que sientes, ni de intentar convencer al mundo de que ya la superaste. Se trata de algo mucho más sólido, construir una vida en la que, genuinamente, tu bienestar no dependa de la presencia de esa persona. La diferencia entre fingir indiferencia y sentirla de verdad es abismal. Cuando finges, hay tensión. Estás pendiente, estás esperando, estás midiendo cada reacción. Hay una parte de ti que sigue conectada, que sigue esperando que algo ocurra. Pero cuando la indiferencia es real, hay calma, hay claridad. No necesitas demostrar nada, no necesitas probar nada. Simplemente estás enfocado en tu vida, en tus objetivos, en tu crecimiento. Y para llegar a ese punto, primero tienes que aceptar algo que muchas personas evitan: el desapego. El desapego no significa que no te importó, ni que no hubo sentimientos reales. Significa que entiendes que no todo lo que quieres está destinado a quedarse en tu vida. Significa que puedes valorar lo que fue sin aferrarte a lo que ya no es. Este cambio es fundamental, porque mientras sigas aferrado emocionalmente, seguirás actuando desde la necesidad. Y la necesidad, aunque intentes ocultarla, siempre se percibe. Se nota en los pequeños detalles, en cómo reaccionas, en cómo interpretas las cosas, en cómo te afecta cualquier mínima señal. Pero cuando empiezas a soltar, algo se libera dentro de ti. Ya no estás constantemente pensando en lo que pudo ser, en lo que deberías haber hecho diferente, en cómo podrías recuperarla. Tu mente deja de girar alrededor de ese punto y empieza a expandirse hacia otras áreas de tu vida. Y aquí es donde entra una verdad importante: no puedes construir una vida atractiva si tu atención está atrapada en el pasado. El presente es el único lugar donde puedes generar cambio real. Y vivir como si ya no la necesitaras significa exactamente eso: traer tu energía de vuelta al presente y utilizarla de forma consciente. Empiezas a llenar tu vida con experiencias, con retos, con personas nuevas, con proyectos que te emocionan. No como una distracción superficial, sino como una forma de reconectar contigo mismo. Porque muchas veces, en una relación, pierdes partes de tu identidad. Adaptas rutinas, cambias prioridades, dejas de hacer cosas que antes disfrutabas. Este es el momento de recuperarlo todo, de volver a ser tú, pero en una versión más fuerte, más consciente, más alineada. Y en ese proceso, ocurre algo interesante: dejas de idealizarla. Empiezas a verla como una persona real, con virtudes y defectos. Ya no la colocas en un pedestal. Ya no sientes que era la única opción, la única oportunidad, la única que podía hacerte feliz. Ese cambio de perspectiva es clave, porque rompe la ilusión de escasez. Te das cuenta de que el mundo es mucho más amplio de lo que pensabas, que hay más personas, más oportunidades,
más experiencias esperando. Y no se trata de reemplazarla rápidamente, ni de entrar en otra relación sin haber sanado. Se trata de abrirte a la posibilidad de que tu vida no termina con esa historia. Que hay más capítulos por escribir. Cuando llegas a este punto, tu energía cambia de forma natural. Ya no estás buscando validación, estás creando valor. Ya no estás esperando atención, estás generando impacto en tu propia vida. Y eso se refleja en todo. En tu lenguaje corporal, en tu tono de voz, en tu forma de interactuar. Hay una seguridad tranquila que no necesita exageración. Una presencia que no depende de la aprobación externa. Las personas lo notan, no porque estés intentando impresionarlas, sino porque hay coherencia entre lo que eres y lo que proyectas. Y aquí es donde ocurre algo que muchos no esperan. Cuando realmente dejas de necesitar a alguien, es cuando más probable es que esa persona vuelva a mirar hacia ti. No porque hayas hecho algo específico para provocarlo, sino porque la dinámica cambió completamente. Antes, eras predecible, siempre disponible, siempre reaccionando, siempre presente. Ahora, hay un vacío donde antes estabas tú, y ese vacío genera preguntas, curiosidad, incluso duda. Pero lo más importante es que, en ese punto, ya no dependes de su reacción. Si vuelve, lo evalúas desde una posición diferente, ya no desde la necesidad, sino desde el criterio. Te preguntas si realmente encaja en la vida que estás construyendo, si cumple con tus estándares, si aporta o simplemente viene desde la nostalgia. Y esa es una posición de poder, porque ya no estás intentando ser elegido. Estás eligiendo. Sin embargo, hay que ser honesto, este proceso no es lineal. Habrá días en los que te sientas fuerte, enfocado, completamente desapegado. Y habrá otros en los que los recuerdos vuelvan, en los que sientas nostalgia, en los que te preguntes qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Eso es normal, es parte del proceso. No significa que estés retrocediendo, significa que estás procesando. La clave está en no actuar impulsivamente en esos momentos, en no confundir una emoción pasajera con una decisión, en darte el espacio para sentir, pero sin perder la dirección. Porque vivir como si ya no la necesitaras no significa eliminar tus emociones, significa no ser controlado por ellas. Y con el tiempo, esos momentos se vuelven menos intensos, menos frecuentes. La distancia emocional se vuelve más natural. Y lo que antes dolía profundamente, empieza a perder peso. Empiezas a recordar sin sufrir, a pensar sin quedarte atrapado, a seguir adelante sin sentir que estás dejando algo atrás. Y en ese punto, algo cambia de forma definitiva. Ya no estás intentando demostrar nada a nadie, ya no estás buscando que alguien se arrepienta, ya no estás actuando en función de otra persona. Estás viviendo tu vida desde tu propio centro. Y esa es la verdadera libertad. Porque cuando no necesitas a alguien para sentirte completo, tus relaciones cambian por completo. Dejan de ser una fuente de dependencia y se convierten en una elección consciente. Estás con alguien porque quieres, no porque necesitas. Y eso eleva el nivel de todo, de lo que aceptas, de lo que das, de lo que esperas. Ya no toleras menos de lo que sabes que mereces. Ya no te quedas donde no eres valorado. Ya no te pierdes intentando mantener algo que no fluye. Te conviertes en alguien que aporta, pero que también sabe retirarse cuando es necesario. Alguien que siente, pero que no se pierde. Alguien que ama, pero que no depende. Y esa es la paradoja final. Cuando realmente dejas de necesitar a alguien, es cuando te vuelves más atractivo, más interesante, más difícil de olvidar. Pero en ese punto, ya no lo haces por estrategia, lo haces porque es quien eres, porque has construido una vida que no gira alrededor de una sola persona, porque has desarrollado una identidad sólida, porque has aprendido a estar bien contigo mismo. Y eso es algo que nadie puede quitarte. Al final, vivir como si ya no la necesitaras no es perderla, es recuperarte, es volver a ti, pero en una versión más fuerte, más consciente, más libre. Es entender que tu valor no depende de quién se queda o quién se va, que tu vida no se define por una relación, sino por las decisiones que tomas cada día. Y cuando llegas a ese nivel, el arrepentimiento deja de ser algo que buscas provocar, y se convierte simplemente en una posible consecuencia de tu transformación. Pero incluso si nunca ocurre, ya no importa, porque tú ya ganaste.